gusto recibirlos en una nueva entrega de este espacio denominado Decisión Nacional. Como lo hemos venido reiterando, un espacio que lo que busca es que usted tenga los argumentos, la información, pero sobre todo el detalle de la propuesta de los candidatos a la presidencia a mano para que sí pueda tomar una decisión responsable e informada el próximo 1 de febrero. Vamos a pasar a presentarles la semblanza del día de hoy para así hacer la introducción de quién es el invitado del día de hoy, en este caso, un candidato a la presidencia de la República. Imagínense que yo nací en los barrios del sur. Nací en San Juan de Dios de Desamparados, me crié en Cristo Rey y luego en Atillo 8. Eran barrios marginales, muy complicados en algunos momentos, pero nunca tan feliz como nosotros pasamos esa infancia. Una infancia llena de amor, de solidaridad, de compañerismo. Eran barrios, Kevin, en donde pasaban cosas que ya se perdieron. Por ejemplo, el hecho de compartir comida a todas las vecinas. O sea, usted probaba los gallos, literalmente, de todas las vecinas del barrio, ¿verdad? Porque se pasaban intercambiando. Julita, ¿qué hiciste? Así se llamaba mi mamá, Julia. Entonces, Julita, ¿qué hiciste hoy? Ah, que arracache. Uy, qué rico, yo hice un arroz con leche, te llevo. Entonces, así pasaban, eso era una maravilla. Luego, Kevin, se moría alguien, ¿verdad? Y tal vez esa persona no tenía dinero para enterrar al familiar, y entonces en el barrio se recogía toda la plata. Rapidito, en menos de, yo calculo, unas 5 o 6 horas, ya estaba la plata para el entierro, para la vela, se disfrutaba mucho. Vivíamos, digamos, con mucha carencia económica, pero sin nada que faltara sentimentalmente. Era una cosa muy linda. Yo recuerdo, y esa es la parte donde me pongo más sentimental, porque de mis padres yo recibí amor, pero en demasía. O sea, yo tengo una obra inconclusa que espero terminarla ahora antes de fin de año, que se llama Soy mis padres. Porque efectivamente eso soy. O sea, soy producto de un amor incondicional, de unos valores y unos principios intachables, donde mi mamá, por ejemplo, mi mamá llegó, Kevin, hasta el 3er grado de escuela y mi papá hasta 5º grado. Entonces mi mamá decía, mire, ahora cuando llegamos a 3º decía, de aquí en adelante yo no los puedo ayudar más, pero ustedes tienen que estudiar todos. Entonces tengo todos mis hermanos profesionales, ¿verdad? Gracias a esa maravillosa educación, ese cariño y esa protección que nos dieron ellos. Son seres humanos excepcionales, y digo son, los dos fallecieron, se fueron juntitos. Mi papá murió un 17 de julio y mi mamá un 17 de agosto, a un mes de distancia. Nos quedamos huérfanos hace 14 años, prácticamente al mismo tiempo, pero nosotros felices porque ellos se fueron juntos. Nos dieron siempre principios, valores, amor, perseverancia. O sea, cuando yo digo que voy a ser presidente, estoy convencido de eso. O sea, eso fue lo que me enseñaron ellos. Nunca tener límites de nada. Bueno, yo soy un abogado litigante que no quería ser abogado, yo quería ser psicólogo. Por esos azares de la vida, en aquel momento en la Universidad de Costa Rica se matriculaban 3 materias, por decirlo así, y entonces yo tenía una buena nota de entrada a la U y dije, yo entro tranquilo. Resulta que cuando voy a entregar los papeles me dicen que no, que tenía que hacer un examen ahí en psicología y que entonces quedaba matriculado en la segunda opción. Había matriculado física, matemática y de tercera química. Y entonces yo dije, no, Santerito, mejor otra cosa, dije yo. Y entonces llamé a mi papá, que tenía 2 moneditas de 25 céntimos, las famosas pesetas. Cuando ya se estaba yendo la peseta, ¿verdad? Sonaba un pitillo. Y entonces mi papá me dice, estudie Derecho porque usted solo pasa peleando, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, con la otra peseta llamé a mi única prima, que se llama Leticia, que era, mi única prima abogada en aquel momento. Y entonces le dije, Leti, si me da trabajo, entonces me hago abogado.
Y me dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a escoger una profesión así? Y yo le dije, soque porque se acaba la peseta. Y entonces me dice, sí, está bien, yo le doy trabajo. Y así escogí la carrera, me encanta. Soy casado, entre mi esposa y yo tenemos 5 hijos, Catalina, Alejandra, Boris, Fiorella y Esteban. Y 4 nietos, que son Samuel, Antonella, Saúl y Mariana. Somos felices, pero felices, nos encanta ser abuelos. Cuando nosotros nos casamos, porque ambos venimos de otro matrimonio, ¿verdad? Ya estábamos un poquito adentrados en años y yo quería un chiquito más y entonces, Mamos, porque yo eso ahora sí le digo a mi esposa, Mamos me dice, no, Mamos, porque ya ahorita nosotros vamos a ser abuelos. Y yo decía, no, estamos muy jóvenes para abuelos, todavía que podemos tener un hijo más. Y me dice ella, vas a ver que no, y dicho y hecho. Nos hicieron abuelos rapidito y entonces podemos disfrutar a nuestros nietos todavía con energía y con juventud, ¿verdad? Entonces eso nos encanta. La familia, nosotros somos muy de familia, casi no salimos. Bueno, a mí me encanta salir, mi esposa no se monta en aviones, entonces yo con ella no puedo salir fuera del país, entonces nos encanta visitar en el país, sobre todo hoteles de montaña, no somos muy de playa, ¿verdad? Nos encanta estar en la casa, somos muy caseros. Nos encanta ver televisión, ver series, o sea, siempre tenemos una serie en la cual estamos llorando, en la cual estamos riendo, pero sobre todo mucho llorando. O sea, ya es una cuestión, los entendidos le llaman a esto paz, que es persona, ¿cómo es? Altamente sensible. Entonces mi esposa y yo tenemos ese elemento en común, somos llorones bastante y entonces nos encanta ver series, somos masoquistas en las que lloramos mucho, que pueda borrar del mapa, porque eso es lo que yo quisiera, a gente tan inhumana, que yo no entiendo todavía cómo la gente con mayores carencias pueden seguir a una persona así, pero ya no importa, ya Rodrigo Chávez es historia de Costa Rica, ya por dicha en 4 meses no va a estar más. Y yo dije, entonces, si yo no veo a alguien que lo pueda hacer, yo tengo que hacerlo y tengo que meterme. Cuando busqué a Marisela Morales para decirle vamos a reestructurar ese partido y lo vamos a hacer, ella me dijo, pero queda muy poquito tiempo. Y yo le dije una frase que para mí es fundamental en el ejercicio del derecho como abogado litigante: el que tiene plazo no tiene deuda. Entonces le digo, mientras tengamos plazo, vamos a hacerlo y vamos a perseverar. Y costó, Kevin, porque costó mucho, en 4 meses hacer esto, créanme que es muy complicado. Pero lo hicimos y estamos aquí con todas las ganas. En el camino fuimos cultivando, digamos, muchas amistades para poder llegar a consolidar un partido con muchos candidatos que todos están comprometidos de la misma forma y que hay gente que no tuvo que pagar medio centavo para poder estar ahí. Nadie pagó medio centavo para ser candidato a diputado, ni mucho menos alguna de las vicepresidencias, porque este partido lo hicimos gente sin recursos, gente que queremos hacer algo grande por el país y hemos, digamos, sufragado todos los gastos que se han tenido que dar y estamos muy contentos de haberlo hecho porque somos una opción real y además una opción de capacidad probada para poder hacer, porque cada uno tiene en su vida personal hechos concretos que lo hacen ser una persona exitosa y esa es la tónica que hay en nuestro partido. Gente con mucho éxito que quiere llevar al éxito al país y lo vamos a hacer. Hacíamos la introducción, ustedes conocían algunos detalles de quién nos acompaña ya formalmente acá durante esta hora de entrevista, esta hora de programa de Decisión Nacional. Hablamos de don Boris Molina Acevedo, candidato a la presidencia por el partido Unión Costarricense Democrática. Un gusto, don Boris, gracias por acompañarnos y yo siempre saco el espacio para de verdad agradecerles porque como lo hemos venido trabajando a través de la vía telefónica, sabemos que usted tiene una agenda ajustada y que cada día conforme pasa la campaña cada vez se complica más, pero bueno, nos ha recibido acá y eso nos permite también llevarle el detalle de la propuesta suya a nuestros amigos televidentes. Bienvenido y un gusto saludarle. El gusto es mío, Kevin, yo muy contento de estar aquí y poder saludar a toda la audiencia de este prestigioso canal. Don Boris, bueno, usted tiene una formación en Derecho y
y creo que me gustaría ir aprovechando eso para introducir algunos temas que me parecen esenciales. Sobre todo es la postura y la propuesta suya sobre temas ligados directamente al tema legal o a la generación también de digamos que una propuesta jurídica en términos de seguridad, que no puedo dejar de empezar con ese tema porque ha sido lo que los costarricenses han señalado como el principal problema. Y quisiera que lo abordáramos, sí, desde la propuesta, ya sea en lo preventivo o en lo represivo, pero también en la generación de leyes para poder fundamentar esas acciones. Lo escucho. Bueno, muchas gracias, don Kevin, porque me permite, le cuento, usted es el primer periodista que me hace esa pregunta en forma directa. Casi siempre a mí me toca darle vuelta al tema para poder llegar hasta ahí, porque me parece que es crucial. Uno de los graves problemas que ha tenido este país es que quienes lo han gobernado no han sido personas que conocen verdaderamente el sistema jurídico del país. Ese es el engranaje principal, eso es lo que mueve todo lo demás. Entonces hay que conocerlo muy bien. En materia de seguridad, por ejemplo, hay leyes urgentes, pero hay cosas más urgentes que hay que hacer. Por ejemplo, urge montones unificar la policía. Todos los cuerpos policiales deberían estar unificados y deberíamos sacar la política de la policía. Eso es fundamental. En otros países donde hay una experiencia, digamos, militar, ¿qué es lo que hacen? El ejército es el independiente y la policía la politizan. Nosotros no tenemos ejército, entonces tenemos la policía, que es nuestra fuerza viva para contener la seguridad, y la tenemos politizada. Entonces, un político que no conoce de seguridad es el que toma las decisiones sobre seguridad. Eso hay que dejárselo al experto. Tenemos que reconocer la experiencia de las personas que están en el equipo policial, los que practican, los que tienen el día a día, los que ponen la bala a los pechos verdaderamente. Entonces, a esa gente que cada 4 años se preocupa de que llega un jerarca y empieza a hacer un montón de tonteras y entonces el asunto se empieza a caer, o ellos están con la preocupación que los quiten. Por eso la unificación de la policía es fundamental. Usted une todos los cuerpos, saca a los políticos de la decisión, hay un órgano permanente que es el que toma las decisiones de carácter técnico, y eso fluye muy bien para que las policías funcionen. Segundo, hay que hacer reforma procesal penal en temas puntuales, por ejemplo el sicariato. El sicariato es en la realidad un acto de terrorismo. ¿Qué es lo que hace un sicario cuando se mete a una escuela o a un bar y mata a 4 personas o mata a una, pero siembra el terror en todas las demás? Es un acto terrorista. ¿Por qué valdría mucho la pena hacer la reforma penal en ese sentido? Porque automáticamente la prisión preventiva se da por un hecho. O sea, un sicario no lo dejamos salir porque va a ir a matar a más personas. Eso es fundamental. Esa es una reforma que urge. Urge también el tema de las causales en materia de prisión preventiva, porque hoy en día una de las quejas más grandes que tienen las personas es que al ladrón, al delincuente, comete la fechoría y un día después está fuera. Eso es porque las causales permiten que eso suceda. Entonces le echan las culpas a los jueces, pero los jueces están atados de manos porque muchas veces no pueden hacer esto porque la misma ley le presenta esa traba. Es una reforma importante para hacer, pero conste, no es un pretexto para no hacer. Claro que se pueden hacer muchísimas cosas con lo que tenemos actualmente, pero entonces tenemos otro tipo de reformas que son muy prácticas también en materia de seguridad. Dígame usted, Kevin, si no es a través del consumo que se nutren las organizaciones criminales. Si usted no tiene consumidores, ¿a quién le va a vender? ¿Cómo van a traficar? ¿Qué mercancía van a estar intercambiando? Entonces nosotros vamos a atacar el consumo. ¿Cómo el consumo? Bueno, esas personas que ya por ejemplo llegan a un grado extremo del consumo de droga, que son los habitantes de calle normalmente, que son los que tienen el narcomenudeo, si nosotros a esas personas, en lugar de meterlas a la cárcel porque se robaron una Coca-Cola y entonces las rehabilitamos de manera forzosa, vamos a rehabilitarlas posiblemente en 6 meses o 1 año. No las metemos 5 años a la cárcel para que le cueste mucho al Estado y para que no se rehabiliten, no solo físicamente, sino socialmente tampoco. Entonces salen más maleantes, salen más delincuentes.
nosotros los vamos a rehabilitar para que podamos tenerlos pronto en la calle, pero produciendo, y les vamos a quitar a las fuerzas del narcotráfico por donde más les duele, que es el dinero, que es el patrimonio. Por eso hace falta una ley especial en esta materia, ¿verdad? Que es la no solo legitimación de capitales, sino también que les quiten a ellos el patrimonio y que podamos utilizarlo rápidamente. Si usted recuerda casos específicos, por ejemplo, como el del Palidejo, le quitan una casa aquí y el Estado más bien incurre en estar cuidando, en estar tratando de que ese patrimonio no. Mire, si nosotros efectivamente llegamos y decimos, bueno, se le incautó ese patrimonio, vamos a poner un EVAIS ahí, en menos de un mes que esté funcionando un EVAIS, o rematamos esa casa para que alguien la pueda comprar, etcétera, etcétera. Pero no que se convierta en un pasivo del Estado y que más bien, en lugar de convertirse en una excelente utilidad, se convierta en un gasto para el Estado, ¿verdad? Eso le toca, digamos, a los organismos que ya existen, como el ICD, ¿verdad? Entonces, tenemos propuestas siempre concretas. Usted me pidió antes de la entrevista que habláramos de las soluciones y no del problema. Le he dicho 6 soluciones solo en materia de seguridad y si quiere podemos seguir hablando en esa materia. Muy bien, no, y quisiera ir también a la parte política de manejo de la seguridad, claro, que ha sido muy criticada justamente, y usted hace una introducción importante sobre eso, sobre el manejo político de la seguridad, porque sea como sea, es lo que determina hacia dónde vamos y que está ligado a una situación que nos atañe directamente a las zonas fronterizas. Y estamos hablando también de circunstancias como el manejo de la migración, digamos, encasillado dentro del tema de seguridad nacional. Claro, el tema de la seguridad nacional, políticamente, yo pienso que usted lo tiene que hacer, digamos, haciendo una analogía con la vida real, con la vida natural. Si usted tiene un dolor de estómago, acude al médico. Si usted tiene un problema legal, acude al abogado. Si quiere construir una casa, va donde un arquitecto o va donde un ingeniero. ¿Qué pasa si usted no sabe de materia de seguridad? Si esa es la carencia suya, si esa es la necesidad suya, vaya donde los que saben. ¿Por qué, por ejemplo, una vez que pasa esta ley de extradición, nosotros tenemos una efectividad inmediata? Porque tienen a la DEA detrás haciendo un trabajo de investigación, no es porque sean más inteligentes, es porque tienen más recursos y más experiencia, pero también tienen experiencia militar, también tienen experiencia en investigación de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, un gobernante, un líder, tiene que tener la humildad para saber que Costa Rica es un país que lo que fue durante muchísimo tiempo nuestra mayor virtud, que fue no tener ejército, hoy es nuestra mayor debilidad, porque no conocemos muchísimos aspectos de la seguridad. Entonces tenemos que buscar amigos que nos ayuden precisamente para poder hacer eso. No es que vamos a militarizar al país, como mucha gente puede pensar, no, es que vamos a recurrir a esos amigos para que nos enseñen y podamos en una forma más acelerada poner a nuestras fuerzas policiales en un tono que permita, por ejemplo, cuidar las fronteras. Las fronteras hoy son tierra de nadie. Yo recuerdo, Kevin, y le contaba a usted también fuera de cámaras, que yo hice el trabajo comunal universitario precisamente en San Carlos, ¿verdad? En aquel momento lo enfocamos en violencia doméstica y fue un trabajo interdisciplinario. Pero yo me pude dar cuenta que esa violencia doméstica estaba precisamente motivada por la cantidad de migrantes que venían huyendo de la justicia, por ejemplo, de Nicaragua en este caso, y que llegaban a Costa Rica a seguir cometiendo sus fechorías y que agarraban a muchas de nuestras mujeres y las maltrataban y hasta las mataban. ¿Y cómo teníamos nosotros la posibilidad de contener eso si tenemos una policía muy débil en la frontera, ¿verdad? Ahí tenemos que reforzar y la única forma de reforzar es con cantidad de personas que estén cuidando y personas que estén entrenadas precisamente para poder hacer una labor efectiva de cuidar esas fronteras y evitar que los migrantes que entran al país sean peligrosos, sean personas conflictivas y sean personas que nos traen problemas en lugar de venir a coadyuvar al país a un desarrollo efectivo. Don Boris, para ir cerrando con el tema de seguridad, no puedo dejar pasar también esta arista que es la de quienes se involucran y forman parte de ese lamentable ejército que cada vez se hace más grande. Estamos hablando de perfiles de sicarios, a propósito de lo que usted mencionaba anteriormente, de jóvenes entre 15 y 17 años. Vimos hace un par de años una oleada de muertes de estos mismos jóvenes en Punta Arenas porque eran los que se estaban dedicando a esta actividad. Y también son quienes son reclutados a la salida de la escuela o del colegio, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta de que es real
que hay personas esperando a niños y adolescentes fuera de los centros educativos para reclutarlos, ya sea a lo externo o a lo interno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen en ese sentido también preventivo? Hemos fallado en el tema de la educación, o sea, el estado de la educación refleja, por ejemplo, una inconsistencia en el aprendizaje, pero también en los valores y en los principios que estamos inculcando. Eso tiene que ver mucho también con la participación de actividades culturales, intelectuales, académicas, deportivas en los distintos centros de educación. Yo recuerdo que yo soy producto de la educación pública de este país. Yo nací en los barrios del sur de la capital y pude ir accesando a la educación en forma gratuita porque era un país de grandes oportunidades. Pero en aquel momento, desde la escuela ya teníamos concursos de oratoria, concursos de cuento, concursos de canto, concursos de danza, cultura general, deportes de toda la naturaleza. Llego al Liceo de Costa Rica, que era una institución histórica, y ahí teníamos antorcha, teníamos los goles del saber, teníamos concurso nacional de oratoria, de pintura, de esto, de lo otro. Los jóvenes teníamos como ídolos a las personas que con valores y con principios nos iban enseñando cuál era la oportunidad para crecer y para desarrollarse. Queríamos ser ingenieros, queríamos ser abogados, psicólogos, periodistas, etcétera, etcétera. Ese era el modelo que teníamos para seguir. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Canciones que le rinden culto a los narcotraficantes, series y películas de narcotraficantes, el duro es el del pueblo, el que vende más marihuana, el que trafica más cocaína y el que anda en un carro lujoso, producto de la venta de drogas. Y entonces, ese jovencito, ¿qué es lo que le estamos enseñando? Ese es el modelo que tiene que ir a seguir. Entonces, por supuesto, está en 6º grado y está deseando que le den una pistola para ganarse no solo los 20.000 colones, que es lo que le terminan pagando, sino el prestigio y la fama entre sus otros jóvenes, ¿verdad? Porque eso es lo que ven. Entonces, tenemos que meter mano dura en ese sentido. Kevin, nos robaron a nuestros niños, eso es lo que ha pasado, nos robaron a nuestros niños, a los que ya tienen en ese ambiente metidos porque los tienen ahí, y los que tenemos protegidos porque tenemos que protegerlos, porque no pueden salir a la calle y no pueden darse, digamos, los lujos que nosotros nos damos como este. Kevin, oiga qué linda historia. Yo tenía 7 años, mi papá me dejaba en la estación del ferrocarril del Pacífico para que con 7 años yo fuera solo a Punta Arenas en tren. 7 años solo en Punta Arenas al tren. Por supuesto, era el glorioso equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? A las 6 de la tarde él me recogía y entonces me preguntaba cómo le fue toda la cosa. Uno entraba al estadio con una persona adulta de la mano, porque uno llegaba y le decía, hey, señor, páseme, y el señor lo pasaba. No estaba pensando nadie en secuestros, en violaciones, en que iban a maltratar a ese niño. Nada, era un país segurísimo. Entonces los padres podían hacer eso. Hoy en día yo veo con mucha tristeza, ya mis nietos mayores tienen 10 años, ¿verdad? La más chiquitita tiene 7 años. Ellos no van ni siquiera a la pulpería que está a los 50 metros solos, no pueden. Estamos en un país en el que la megacárcel que quiere hacer este gobierno ya la tenemos. Somos 5 millones de costarricenses encerrados en nuestras casas, metidos entre rejas, porque los malos andan afuera y los buenos estamos encerrados. Este es un país que premia a los malos hasta el día de hoy, pero eso lo vamos a empezar a cambiar a partir del 8 de mayo del 2026, cuando yo sea presidente. Don Boris, ampliando ese paso del tema de seguridad a educación, ya usted lo referenciaba sobre lo que ha evidenciado el estado de la educación, que no solo habla de una decadencia en la calidad de la educación, sino problemas críticos en el manejo de la población estudiantil. Tenemos que hacer un balance, un equilibrio en esa relación que se da entre ellos, y eso solo se hace poniendo mano firme, mano dura. Yo siempre sigo los consejos de mi madre, que eran muy claros: amor y rigor. No lo voy a dejar hacer lo que usted quiera, pero lo voy a dejar lo que yo crea que es conveniente para usted. Don Boris, dentro de las propuestas de la actual administración se planteaban 3 grandes problemas o soluciones a 3 grandes problemas: el tema de la seguridad, el tema del empleo, de la educación, perdón, el tema de la seguridad, el tema de la educación y el tema del costo de vida. Han fallado en todos, han fallado en todos.
Han aumentado la cantidad de muertes por una razón muy sencilla. No es interés de este gobierno la seguridad realmente. Y usted lo nota cuando quitan puestos de frontera que son importantes, cuando quitan puestos de policía que son trascendentales. Entonces hay cantones específicos del país por donde la droga está pasando sin ningún problema, ¿verdad? Entonces han sido completamente inefectivos en materia de seguridad. Escondieron los escáneres por más de un año, ¿verdad? Entonces, en materia de educación, ni para qué, o sea, cada día los niños aprenden menos porque usted tiene un presidente que dice que el presupuesto de educación tiene que destinarse para otras cosas, que quiere recortar presupuesto para las universidades y en el que la educación es intrascendente. Es típico de las dictaduras. Los dictadores nunca quieren una alfabetización real, no quieren que sus pueblos sean educados, porque un pueblo educado es un pueblo pensante, un pueblo inteligente, y por supuesto no va a estar de acuerdo con estar eligiendo gobernantes de esa naturaleza. Y el tercer punto era el tema de... Costo de vida. O sea, yo, vea Kevin, con todo el respeto para las personas que son seguidores del continuismo de este gobierno, yo les hago una pregunta muy sencilla. ¿Usted está comiendo mejor? ¿Está ganando mejor? ¿Su verdadero costo de vida se solucionó? ¡Mentiras! No ha pasado eso. La gente cada vez, su poder adquisitivo es menor. En este gobierno se ensanchó, la clase media de tal forma que la clase alta es más alta y la clase baja es más baja, pero está en la gran mayoría de los costarricenses. En este país, mire, usted haga un ejercicio muy simple. Yo invito a la gente, ahora que está de moda la inteligencia artificial, agarre cualquiera de esas inteligencias y pregúntele, ¿cuántas personas en Costa Rica ganan menos de 500,000 colones? Y le dice del 40 al 60%. Ninguna inteligencia le va a decir que es menos de eso, porque está basado en datos reales que son del INEC y de otros estudios que se hacen. Y entonces usted dice, 50%, póngale en promedio de la gente gana menos de 500,000 colones. Kevin, dígame en qué banco del Estado usted va a ir ganando 500,000 colones y le van a dar un crédito. En ninguno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted si usted necesita poder vivir mejor y necesita comprarle cosas a sus hijos, etcétera, etcétera? Termina pidiéndole primero al prestamista del barrio y después vienen los gota a gota. Entonces han aumentado las cantidades de agresiones, homicidios y delitos en general porque la población informal está requiriendo de créditos que son de esta naturaleza. Entonces, las tres cosas que usted dice que pretendía este gobierno las incumplió. Y después de eso siguen estando hoy en día en el primer lugar de las encuestas. Usted dice, bueno, eso no puede pasar. Yo vi en las 84 cantonales que nosotros hicimos algo completamente distinto. Más bien cuando nosotros íbamos a hacer las cantonales, la gente nos preguntaba, ¿usted es chavista? No, señor. ¿Usted está con Liberación? No, señor. ¿Con la unidad, con Frente Amplio, con el Partido Liberal, con los libertarios, con Natalia, etcétera, etcétera? No. Bueno, qué dicha, porque si es alguien nuevo, eso es lo que queremos. Y así hicimos nuestras 84 cantonales, nuestras 7 provinciales y las 2 nacionales. Don Kevin, adivíneme en cuánto tiempo. ¿Cuánto calcula usted que se hace una reestructuración de un partido así? Bueno, es que es complicado porque va a depender mucho de la estructura existente ya, pero cuando usted me dice arrancar de cero es complicado poder decírselo. 4 meses, Kevin, el único partido en la historia de este país que ha logrado una reestructuración en 4 meses. ¿Y sabe por qué? Porque la gente le hablamos con la verdad y le dijimos claramente lo que íbamos a hacer y lo que estamos haciendo ahora y dijeron felices, vamos a participar y vamos a hacerlo. Por eso tenemos una representante del Cantón de San Carlos que es nativa de ahí, pero además es importante que se sepa, es una persona que pudo estudiar y que pudo salir adelante también con las oportunidades de la educación de este país y de todas las oportunidades que se dan para poder progresar. Muy bien. Don Boris, justamente vamos a hablar al volver de la pausa, porque vamos a hacer una pausa acá, retomar el tema puntualmente de las propuestas en lo que respecta a costo de vida ligado también a empleo y poder hablar también de esas estructuras que sabemos que han venido trabajando fuertemente para tener una representación importante a nivel nacional. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más de Decisión Nacional.
El pasado 1 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones convocó a un nuevo proceso electoral para la elección del próximo presidente o presidenta de la República, los vicepresidentes y 57 diputados. La coyuntura nacional y la necesidad de buscar lo mejor para usted, para mí y para nuestro país nos exige tomar una decisión responsable e informada. Por eso en TVN Canal 14 ponemos a su servicio Decisión Nacional, un espacio de entrevistas donde usted podrá conocer y analizar la propuesta de los 20 candidatos a la presidencia de la República. Del 3 al 29 de noviembre en un horario de 1 de la tarde y con repetición a las 7 de la noche. Estamos de vuelta con más de esta entrevista, la segunda parte de la entrevista con don Boris Molina Acevedo, candidato a la presidencia por el partido Unión Costarricense Democrática. Hablábamos en la primera parte de temas de seguridad, también de temas de lo relevante en temas de educación y de la propuesta de don Boris, y también introducíamos el tema de empleo y costo de vida, que han sido pilares de las propuestas de los últimos gobiernos en nuestro país y que sin duda alguna siguen siendo los que encabezan las preocupaciones de los costarricenses según las más recientes encuestas. Don Boris, bueno, usted planteaba una introducción bastante interesante en relación al tema de costo de vida y paso a preguntarle, bueno, teniendo en cuenta toda esa situación que se ha presentado y la deuda que tenemos en ese aspecto, ¿qué hacer específicamente para ir generándole esa tranquilidad al costarricense de no decirle le vamos a cambiar la realidad tal vez de hoy para mañana, pero sí ir generando las condiciones necesarias para que realmente tengamos una mejor condición de vida? Podemos hacerlo. Mire, yo respeto y quiero mucho a los grandes empresarios de este país, pero representan el 3%. 97% son pymes y mipymes y son las personas que están produciendo el grueso en este país. Y a esas son las que mayor peso tenemos que meterle. O sea, no es posible que, por ejemplo, una persona quiera emprender algún negocio y las trabas más grandes vengan del gobierno y del Estado. O sea, que le pongan cualquier cantidad de cosas a las municipalidades, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad. No, eso es terrible. O sea, al final de cuentas usted dice, bueno, ¿qué pasó con todo eso en la pandemia? La gente tuvo que sobrevivir sin estar con tanta cosa. Los que tenían su negocito establecido, digamos, en un centro comercial, vieron que ya no podían seguir ahí, que tenían que hacerlo desde sus casas y llevándolo hasta las casas de los demás, usando mascarillas, etc. O sea, la adversidad nos enseñó que podemos ser muy creativos y que podemos ser menos majaderos, porque no se cayó el gobierno de Carlos Alvarado porque estaba en medio de la pandemia. Al contrario, creo que fue un gobierno que sobrevivió bien y que más bien mantuvo la economía en mejores condiciones a pesar de esa adversidad. El tema es, bueno, ¿qué pasa entonces ahora que nosotros tenemos que tomar las riendas de un gobierno cuando la gente tiene, digamos, una carencia significativa en ese sentido? Tenemos que ir a acciones concretas, a premiar el trabajo de todos esos emprendedores, a darles las posibilidades de que puedan producir sin estarles molestando la vida, como dicen. Vean, ¿cómo es posible, Kevin, si usted tiene la actividad del emprendimiento, de la pyme, basada en el SIMPE, que es la forma de hacer negociaciones por sumas, digamos, mucho menores, que ahora se pretenda dificultar la acción y meterle el impuesto de ventas a todo lo que pase por esa industria, ¿verdad?, maravillosa que es la del pueblo? Y usted dice, por Dios, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que provoca eso? Primero, es una medida económicamente súper tonta, porque la gente lo que va a hacer es volver a la informalidad y volver a andar el efectivo. Al volver a andar el efectivo van a proliferar los asaltos, los asesinatos y todos los delitos que están relacionados con cargar efectivo, ¿verdad?
Entonces, yo pienso que un gobierno tiene que ser, en primer lugar, darse a esas empresas para que sean las que muevan y que hagan. En este país estamos muy acostumbrados a poner trabas y a creer que el funcionario público, cuanto más riguroso se ponga y más creativo en materia de obstaculizar el trabajo de los demás, mejor funcionario público es. No. Aquí nosotros vamos a establecer simplemente la facilitación para que las personas puedan hacer y que las personas puedan crear y que las personas vayan gustosos a poder pagar sus impuestos sin necesidad que usted tenga que estar metiéndoles de un chuzo, porque eso de estar siempre con la acción de estar lastimando para provocar una acción positiva entre nosotros no tiene ningún sentido. Mire, usted no ve a una persona habitante de Noruega, por ejemplo, que tenga que estarle forzando a pagar los impuestos, ni que tenga que estar preocupada de que llega al Seguro Social y no la van a atender porque tiene un atraso de 2 días en el pago de la... No, eso no pasa, porque son países que ya, en primer lugar, premian la educación desde el puro principio y gastan menos que nosotros. Los 2 países más efectivos, por ejemplo, en materia educativa, son Singapur, que gasta un 3.2% del PIB en educación, y Finlandia, que gasta un 4.6%. O sea, no ocupan el 8% para tener una educación de primerísimo nivel a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una labor inteligente y sobre todo del corazón, Kevin, porque el gran problema es que los gobiernos no se ponen el corazón en las manos para poder tomar acciones que vayan dirigidas ¿a qué? A fortalecer la familia, a fortalecer la economía de las personas para que puedan vivir y estar mejor y que puedan trabajar libremente y sintiéndose apoyados por un gobierno que los deja trabajar y que les da la oportunidad de hacerlos. Imagínese usted lo que crecerían nuestros agricultores, por ejemplo, si tuvieran un espacio adecuado para poder vender ellos mismos sus productos, porque hoy en día la mayor parte del grueso del capital que genera eso se lo llevan los intermediarios y los pobres agricultores son los que tienen que estar sembrando a un costo muy alto para tener una utilidad muy baja. Esa sería una gran oportunidad no solo para dar empleo, sino para hacer crecer el país, para desarrollarse, porque aquí tenemos, y vea Kevin, qué interesante esto para las personas que piensan, por ejemplo, en los índices de crecimiento económico de este gobierno. Claro, esos índices son promedio. Entonces usted tiene un aumento en el PIB, por supuesto que lo tiene, porque los ricos están ganando más. Entonces, si usted gana 10 millones de colones y yo gano 1, tenemos 11 en promedio, tenemos 11 en total y vamos a tener 5.5 en promedio. Va a decir que qué bien están, ¿verdad? Kevin y Boris. Pero no, Kevin se lleva 10 y Boris se lleva 1. Eso es lo que pasa en la realidad de nuestra economía. Entonces no le hagamos caso a los índices macroeconómicos, sino a los microeconómicos. O sea, ¿cuánto me alcanzan los 500,000 colones que yo me gano al mes? Tengo que pagar 300,000 de casa, tengo que pagar 50 de luz, tengo que pagar 20 de agua y me queda ¿cuánto para la comida? No me alcanza. No me alcanza para ropa, no me alcanza para recreación, no me alcanza para salud. Entonces ahí es donde vienen los graves problemas. Don Boris, teniendo en cuenta todo eso que usted menciona y aprovechando que introduce el tema de la macroeconomía en el país y el enfoque que se le está dando a la política monetaria y cambiaria, también me gustaría escuchar parte, y yo sé que a los amigos televidentes, de la propuesta suya en ese sentido para darle vuelta a eso, ¿verdad? Y poder generar mayor accesibilidad de la gente, no solo a las cosas básicas, sino a esa posibilidad de ir creciendo económicamente. Claro, ahí estamos también, digamos, teniendo un deterioro de un sector que también es muy importante, que es el sector exportador. Y peor todavía para el importador, ¿verdad? Porque tiene que comprar, digamos, relativamente caro y viene al país y se le pone peor. El tema es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Creo que hay que mantener un balance, la política del balance es importante, pero ese balance no tiene que ser perjudicando a unos para que otros se vean muy beneficiados. Entonces, el tema de la política cambiaria tiene que estar de la mano con la oferta y la demanda real que haya en el mercado, porque entonces si nosotros no estamos a tono, digamos, con el comercio internacional, no vamos a poder regular nuestro comercio pensando en que hay una ficción que la gente se crea, que dice, bueno, como el dólar está tan barato, quiere decir que el colón vale más. La pregunta es, ¿realmente usted puede comprar más con lo que tiene?
Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, lo que hace que el diferencial cambiario se convierta en una realidad tangible para las personas es que aumente realmente la posibilidad de lo que se llama el poder de adquisición o la posibilidad de adquisición. Entonces, a mí me hace una gracia que cuando uno viaja, ¿verdad?, uno siente eso enormemente. Porque si usted lleva dólares, digamos, a un país como Colombia, o a un país como México, o como Ecuador, usted dice, wow, ahí sí se me multiplica, y ahí sí siento que estoy ganando más. Pero si usted tiene dólares aquí, no importa si están 500, o están 600, o están 700, no pasa nada. Porque si el dólar hoy está en 500 y mañana está en 700, es muy fácil. Usted va a la pulpería y lo que costaba 100 colones ahora cuesta 130. Entonces la proporción siempre va a ser exactamente igual. Ahí es donde los economistas nos meten un gol y nos hacen pensar que estamos bien cuando realmente son unos muy pocos los que están bien y son los que juegan con ese diferencial cambiario. Don Boris, bueno, y a propósito también de lo que usted mencionaba en términos de cómo nos afecta la burocracia, antes de también hablar del tema macroeconómico, tengo que también aprovechar para preguntarle sobre su postura en cuanto a la transformación que tiene que tener el aparato estatal, porque hay muchos que dicen, bueno, hay que reducirlo, tenemos que cerrar instituciones, tenemos que reducir plazas en algunas instituciones en donde hay duplicación de tareas. Hay otros que piensan lo contrario y que dicen, bueno, esto no podemos paralizarlo, hay que seguir creciendo. Bueno, ¿cómo encontrar un balance y cuál sería su propuesta en ese sentido? Mire, yo soy producto de lo que soy, no puedo ser otra cosa, entonces no puedo pensar diferente cuando sea presidente. Frente a una crisis, usted o produce más, o reduce los gastos, o hace un balance. Yo produzco más. Yo siempre que he estado en crisis, yo digo, tengo que ganar más, tengo que hacer más, tengo que producir más, y después vendrá la solución de las cosas que antes, antes era una deuda, ya se va a eliminar porque usted ganó mucho más. Lo que antes era un problema ahí de acomodo, usted lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque sí, a veces hay que hacer reducciones y a veces hay que hacer cosas que le permitan a usted decir, no, estoy gastando más de lo que debo. Pero yo no creo que ese sea el problema del Estado, ni tampoco estar pensando en que porque... Vean las tonteras, por ejemplo, y perdónenme que sea tan claro, que se inventan algunos, ¿verdad?, para decir, mire, vamos a fusionar entonces esta y esta otra institución. Y la pregunta es, ¿van a echar entonces a cuántos de todos esos? No, nada más lo fusionamos para que sea un solo jerarca. Bueno, ¿se economizó cuántos? 2 salarios entonces, o cuántos, ¿verdad? Porque si usted me dice que entonces que la respuesta es que voy a despedir a la mitad de los funcionarios que están en estas instituciones, yo le digo no, porque no me importa si es más rentable o es menos rentable, son personas, son familias, yo no voy a afectar a personas o a familias por estar pensando que voy a hacer más efectivo un Estado que lo puedo hacer ¿cómo? Fortaleciéndolo realmente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un Instituto Nacional de Seguros, que es la institución más grande de Centroamérica, aseguradora, y no puede vender seguros en Centroamérica, oiga, qué estupidez, Kevin. Solo vende en Costa Rica y es la más grande de Centroamérica. ¿Por qué no puede vender en toda Centroamérica? ¿Por qué no podemos tener un INSS en Guatemala, un INSS en El Salvador, un INSS en Nicaragua, un INSS en Argentina, en México? México tiene 140 millones de habitantes. Imagínese usted un INSS vendiendo seguros agresivamente en México. Sería un titán, tienen toda la experiencia para hacerlo. Imagínese usted el ICE, la empresa constructora más importante de Centroamérica. ¿Por qué no la utilizamos? Primero, para construir en Costa Rica y luego podemos exportar todo ese capital de trabajo, toda esa experiencia, toda esa calidad. Y así puedo ir con cualquiera de las otras instituciones del país, incluido el PANI, que es de las más deficientes que hay, ¿verdad? Porque si usted se pone a ver, usted dice, bueno, ¿quién es el que hace el mejor manejo de la niñez en este país? No es el PANI, es el Padre Sergio con las obras del Espíritu Santo. Y lo hace de una manera súper efectiva, clara, directa, sin burocracia. Entonces usted dice, pero sí, puedo convertir al PANI en un Padre Sergio, porque al PANI es al que le corresponde cuidar de nuestra niñez, no al Padre Sergio. El Padre Sergio se muere y vamos a ver si las obras del Espíritu Santo siguen funcionando también. Dios quiera que sí.
Pero el PANI tiene que subsistir porque es una institución del Estado. Y entonces no importa si hoy llegó Boris Molina o mañana llegó Kevin, el asunto es que cualquiera de los dos tiene que fortalecer esa institución. Y eso es lo que nosotros pensamos, es un pilar de nuestro programa de gobierno, fortalecer las instituciones del Estado. Entonces, frente a la pregunta concreta que usted hace, Kevin, la solución es producir más y más eficientemente. Eso es lo que vamos a hacer con todas y cada una de las instituciones del Estado. Vamos a poner a volar este país para que vean que los suizos van a tener que decir dentro de algunos años somos la Costa Rica europea. Esa es nuestra meta. Muy bien, y cuando hablamos de eficiencia o ineficiencia, más bien no podemos tampoco omitir un tema tan relevante como el de la logística nacional, en donde cada 4 años sigue siendo tema de crítica, de molestia, comunidades incomunicadas al día de hoy, puentes que siguen, hay estudios que siguen señalando la gran problemática y el riesgo que representan para nuestro país el tema de puentes, y proyectos como, tengo que recordárselos a nuestros amigos sancarleños, que lo tenemos, yo sé muy claro, pero que hay que recordarlo cada día hasta que no se haga una realidad, proyectos como el de la carretera Naranjo-Florencia, que cumplirán posiblemente otra decena más de años para que se vuelva a ahí tengo yo un recorte de periódico que se me olvidó traerlo, Kevin, de la campaña de 1990, Rafael Ángel Calderón Fournier diciendo: nos comprometemos a terminar la carretera hasta Florencia. No, justamente eso, y sí, tenemos otras, la ruta 32, que se hizo, pero se hizo mal. Bueno, pero vea, Kevin, vea esa historia que le voy a contar. Yo debo confesar que yo me había preocupado mucho por conocer muchos países y Dios me ha bendecido con eso. Y conocía mucho de Costa Rica, pero no tanto como conocía ahora haciendo las cantonales. Una de ellas de Nandayure de Guanacaste. Resulta que hacemos la cantonal en un lugar lindísimo. Yo llego el día que fuimos a hacer la cantonal ahí, pasamos un río, toda la cosa, todo lindísimo. Y 3 meses después que tuvimos que hacer la provincial, me dicen las personas de ese lugar de Nandayure: no podemos ir. ¿Pero cómo? Sí, es que estamos aislados. ¿Cómo aislados? Y entonces me dice: sí, el río por el que usted pasó, el lugar por donde usted pasó, es el único lugar por donde se puede pasar, porque no hay un puente. Le digo: pero por Dios, yo vivo en un pueblo grande. Me dice: sí, somos 70 familias. Y es una realidad de muchas comunidades. ¿Pero hace cuánto? Le pregunto yo, Kevin. Y me dicen: hace 46 años. No puede ser. O sea, ¿cuántos gobiernos? Han pasado 10 gobiernos en 46 años, 11 gobiernos más bien, ¿verdad? Y usted dice: ¿cómo no han podido llevar un puente a esa comunidad? ¿Y cuántas comunidades hay así? Entonces, por eso nosotros decimos que uno de los decretos más importantes va a ser en nuestro gobierno, desde el primer día, ya tener identificados esos puentes. Recuerdo que Luis Guillermo lo hizo en el primer decreto. No sé cuántos cumplió, debo ser honesto que no me acuerdo cuántos cumplió, pero por lo menos nosotros queremos hacerlo y no es simplemente decirlo ese primer día, no, es realmente que cuando terminen los 4 años podamos decir: bueno, los 10 puentes que prometimos están cumplidos y esas 10 comunidades ya no están aisladas. Es más, me encantaría hacer un ranking de cuáles son las comunidades más aisladas que existen hoy en día en el país para darle solución inmediata a eso, porque es inaudito, es, oiga, lo más vergonzoso que puede haber para este país que sucedan esas cosas. Yo me quedé completamente asustado de que pasaran esas cosas. Entonces le preguntaba a una de las señoras: bueno, ¿y sus esposos? Dice: no, ellos ya alquilan un cuartito ahí en el centro de Nandayure, ¿verdad? Para quedarse los 2 o 3 o los 4 días que tengan que quedarse. Nosotros le pasamos la ropa y las cosas por unos cables. No, por Dios, Kevin, esa es la Costa Rica que queremos en el 2025. ¿Qué me importa a mí entonces que el PIB haya subido 3.8, 4.8, lo que sea? Es intrascendente. Si tengo familias con esas carencias en el país, eso no puede pasar. No, Boris, y para el desarrollo de esta infraestructura que usted plantea, que por supuesto... El ICE, Kevin. Eso iba, porque le claro, sobre el tema de concesiones. Claro, ¿no? Pero es que aquí está el tema de las concesiones metido en la cabeza, nos lo metieron después de los 90s. Pues yo no entiendo por qué, Kevin. Usted está muy joven, pero yo le voy a contar una cosa. Yo tengo 58 años. Cuando yo estaba en el Liceo de Costa Rica, que el MOP queda a la par, veía unos grandes rótulos que decía: el MOP construye.
O sea, el Estado se encargaba de construir. Entonces yo le pregunto a un amigo que lo he pensado para que sea el próximo ministro de Transportes, porque es una persona inteligente que tiene mucho conocimiento del tema y que ha trabajado en la función pública. Por dicha no ha sido ministro, digo por dicha porque voy a tener la posibilidad de presentarlo en ese momento. Yo le preguntaba, mira, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que hacía el MOB antes? Me dice, no, claro que lo podemos hacer 1000 veces. Tenemos al ICE, pero no tenemos la posibilidad de que nadie lo tome en cuenta porque no es un tercero. Y el negocio está en contratar terceros. Entonces quitemos ese negocio. Bueno, ¿quién va a financiar entonces la actividad del ICE? Porque el ICE no tiene tanto, digamos, como para que lo hagan ellos de su propio peculio. Muy fácil, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones de Costa Rica tienen muchísima plata. Entonces yo me voy a ver, porque nuestro candidato a la vicepresidencia, Edgardo Morales, fue presidente de Jupema. Entonces yo le pregunto a Edgardo, decime una cosa, ¿por qué Jupema no se ha metido en el tema de financiar obra pública? Me dice, no, claro, estando nosotros fomentamos que se hiciera una reforma, que se hizo la ley 7531, que permitía que Jupema invirtiera el 20% de sus utilidades en obra pública. ¿Y sabe qué pasó? La SUPEM vino y hizo una interpretación de esa ley y le digo, no, ustedes no pueden invertir ahí porque no se refería a tal término, tal cosa. Por Dios santo. Y entonces le digo, ¿por qué no le metieron una inconstitucionalidad desde ese momento y toda la cosa? No, estamos mal, Kevin, y hay que solucionar esas cosas. Y una cosa como esa la podemos solucionar en 2 tacacazos. Si no sirve el superintendente de SUPEM para realizar una interpretación que vaya con el progreso del país, quitamos a eso. Don Ricardo Jiménez decía, si lo que estorba es el puente, quitamos el puente. Si hay un funcionario público que no sirve, que no acata las órdenes, que no da la fortaleza y que no da la eficiencia que tiene que dar, pues lo quitamos y se acabó. Yo no me complico en eso. Muy bien. Don Boris, para ir cerrando, porque bueno, usted sabe que el tiempo se nos... El tiempo da, pero yo sé que usted me va a invitar unas 10 veces más, entonces no hay problema. Hay mucho de qué hablar y por supuesto que claro. el proceso de campaña está en su etapa final, pero está todavía entero. Y quiero cerrar con ese tema, que sé que atañe directamente a la zona norte, a la región Huetar Norte, pero a muchas partes del país, y tiene que ver con seguridad alimentaria y el real rescate del sector productivo en nuestro país. Hay agricultores que hoy, que en los últimos años, no voy a decir en esta administración necesariamente, pero en los últimos años han desistido. Y sí, siempre cuento esta anécdota rápida, nada más para introducir ya finalmente la pregunta, y es, mi papá era un productor arrocero en la zona sur, y tuvo que decir, ya no puedo más. Y la razón, Kevin, la razón es muy sencilla. Ya no era negocio, ya no era negocio. El problema es que vemos a la seguridad alimentaria como un negocio, la estupidez más grande del mundo. O sea, usted no puede ver a un agricultor con ojos de capitalista, ni con ojos de industrial, ni con ojos tecnológicos. Usted tiene que verlo como lo que es. Su papá era el que permitía que yo en la capital pudiera comer entonces el arroz que se producía en el país. ¿Qué arroz estamos comiendo hoy, Kevin? Uruguayo. Uruguay es el país más, el mayor productor de arroz en todo el continente y más efectivo metro de producción del mundo. Son más eficientes que los chinos y no comen arroz. Casi no comen arroz los uruguayos. Entonces todo lo venden, todo lo transportan para estos lados. Igual son con las vacas, son muy efectivos. Deberíamos de aprender muchísimo de Uruguay. Tenemos muchas cosas que aprender de ese país maravilloso. Pero nosotros tenemos que garantizar lo que nos comemos. Entonces no podemos ver a los agricultores como un negocio. Tenemos que verlos como las personas que trabajan y que le dicen al país, aquí está su comida, comernos lo que producimos. Entonces hay algunos que dicen, no, ¿por qué? Singapur no, Singapur es un país ya súper desarrollado y le apostaron a la tecnología, porque no producían ni papa antes. Entonces no fue que le apostaron, es que no producían y vieron que tenían una oportunidad en la tecnología y lo hicieron maravillosamente. Ya lo puse como ejemplo para el país más educado del mundo, pero no quiere decir que sea el país más consciente y más social del mundo. Nosotros sí tenemos que hacerlo. Yo no le voy a decir a su papá, Kevin, que espero que esté con vida y que nos esté escuchando, ¿verdad? Yo no le voy a decir a su papá,
mire, qué pena, usted debió meterse en la tecnología y debió entonces vender la finca y montar entonces un negocio que produjera más, que es lo que le dicen los inconscientes. No, porque yo no tengo por qué obligar a una persona que su oficio es cultivar la tierra a decirle que se salga de ahí. Yo tengo que ayudarlo. Entonces, por ejemplo, el seguro de cosechas de este país se convirtió en una utopía. ¿Cuánta gente se ha beneficiado del seguro de cosechas? Un grupo importante. Yo sé mucha gente que se ha salvado con el tema, pero eso es algo que deberíamos fortalecer. Y una aseguradora como el INS, por ejemplo, cualquier aseguradora, no debería ver eso como un negocio. ¿Qué importa si me dejó pérdidas el seguro de cosechas cuando el de automóviles o el seguro comercial X me dejó muchísimo más? Compenso una con otra. Yo no puedo enriquecerme como aseguradora a través de los agricultores. Entonces, créame, Kevin, que para mí la protección a la seguridad alimentaria del país, a los agricultores, a la economía social solidaria, no es una pose, porque estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando del derecho de consumo, del derecho a la salud, del derecho a la vida, y yo soy un defensor de los derechos humanos. Si algo puedo ufanarme y puedo rajar, como decimos los ticos, es que mis hechos hablan de ser un gran defensor de los derechos humanos y de las víctimas de este país, y los agricultores son unas víctimas. No los he defendido antes en un caso judicial porque no he tenido la oportunidad, pero como presidente lo voy a hacer y lo voy a defender con las uñas y hasta la muerte. Muy bien, don Boris, le agradecemos mucho nuevamente acompañarnos el día de hoy y poder ayudarnos a llevar hasta nuestros amigos televidentes parte de su propuesta, porque bueno, nos quedamos cortos en esta hora de entrevista para abordar todos los temas, pero es una introducción para que la gente pueda también conocer su propuesta, su perspectiva sobre diferentes problemáticas que sin duda alguna estarán en la agenda de quien llegue a la presidencia a partir de mayo próximo. Así que nuevamente el agradecimiento por recibirnos. No, yo muy contento de poder haber conversado con usted y poder llegarle sobre todo a los habitantes de la zona norte, que para mí son muy importantes. Ya conté que me tocó hacer el trabajo comunal universitario allá. Estuvimos durante 4 años en el hospital de Ciudad Quesada ayudando a muchísimas víctimas de violencia doméstica, pero lo más importante que conocí, gente linda, viera que yo me venía todos los domingos con el carro lleno precisamente del producto de la agricultura, de yuca y de plátanos y un montón de cosas que se producen en la zona, ¿verdad? Porque las señoras en agradecimiento nos llevaban eso, nos llevaban verdura. Entonces, muy contentos, le invitamos a los que no nos conocen, que sepan quién es Boris Molina, que lo busquen en las redes sociales, que vean nuestro plan de gobierno y las propuestas serias que tenemos para gobernar Costa Rica a partir del 8 de mayo del 2026. No, Boris, pero a usted y también a nuestros amigos televidentes los voy a invitar a usted a que se vea, se repase en lo que fue la grabación de la sección de ping pong, y a nuestros amigos televidentes a que conozcan según yo ya habíamos terminado, ¿no? A que conozcan las reacciones de don Boris en esta dinámica que hemos querido introducir con la intención de que también usted pueda conocer algunas reacciones de don Boris a estos conceptos como parte también de su pensamiento. Veamos. Pésimo Pueblo. Lo mejor. Partidos políticos. Necesarios. La Asamblea Legislativa. Tiene que mejorar. Poder. Hay que utilizarlo positivamente. La educación. ¿Cómo nos falta? Elecciones. Que se vengan rápido para ganar. Unión Costarricense Democrática. El partido que va a cambiar la historia de este país. Corrupción. Hay que eliminarla, erradicarla. Muy bien, ya teníamos el detalle de la participación de don Boris Molina Acevedo en esta dinámica de ping-pong. Y bueno, con esto ya ahora sí definitivamente cerramos. Gracias, don Boris, y nos vamos a estar viendo, por supuesto, en todo este proceso de cara al próximo 1 de febrero. No, del agradecido soy siempre yo, Kevin. Mucho gusto de haber compartido con usted. Me parece que es un excelente entrevistador. Eso hace que la entrevista siempre sea más rica. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros cerramos acá
reiterando siempre la invitación para que nos acompañe y para que haga ese ejercicio junto a nosotros de conocer más de los candidatos, conocerlos como persona, pero también conocer esa propuesta que tienen en una campaña que tiene que ir hacia eso, hacia la propuesta, hacia que usted y yo tengamos los argumentos para tomar una decisión lo más responsable posible. Nosotros, como medio de comunicación, haciendo el ejercicio de permitirle a usted tener acceso a estos candidatos y candidatas que tienen propuestas distintas, cada una, por supuesto, interesantes. Cerramos acá, nos vemos en el próximo programa. Boris, presidente, porque Costa Rica merece más.